Muy bienvenidos y bienvenidas a este segundo domingo después de Pentecostés. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, así sea. El libro de Gálatas, en su capítulo 3, dice así: Y así, antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser justificados por la fe. Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Lucas, capítulo 8, versos 26 a 39. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista Lucas. Después llegaron a la región de los Gerasenos, que está situada frente a Galilea. Jesús acababa de desembarcar cuando salió a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no se vestía y no vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, comenzó a gritar, cayó a sus pies y dijo con voz potente: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús, en efecto, estaba ordenando al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. Muchas veces el espíritu se había apoderado de él, y aunque lo ataban con cadenas y grillos para sujetarlo, él rompía sus ligaduras, y el demonio lo arrastraba a lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Legión, le respondió, porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, y le suplicaban que no les ordenara precipitarse al abismo. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos. Él se lo permitió. Entonces salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado la piara se precipitó al mar y se ahogó. Al ver lo que había pasado, los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. Enseguida la gente fue a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado a sus pies, vestido
y en su sano juicio al hombre del que habían salido los demonios, y se llenaron de temor. Los que habían presenciado el hecho les contaron cómo había sido curado el endemoniado. Todos los gerasenos pidieron a Jesús que se alejara de allí, porque estaban atemorizados, y él, subiendo a la barca, regresó. El hombre del que salieron los demonios le rogaba que lo llevara con él, pero Jesús lo despidió diciéndole: «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». Él se fue y proclamó en toda la ciudad lo que Jesús había hecho por él. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde está lo demoníaco? El Evangelio de hoy nos presenta este relato donde Jesús llega al territorio de los gerasenos. No se queda mucho tiempo, de hecho solo permanece allí el tiempo que comparte con aquella persona que habitaba entre los sepulcros. Aproximémonos a algunas cuestiones que nos ayudarán desde este relato a reflexionar sobre algunos hábitos sociales que se vuelven demoníacos. El relato nos cuenta que sale al encuentro de Jesús una persona que no se vestía hacía tiempo, no vivía en una casa, sino entre los sepulcros. Probablemente se trataba de un ex soldado, alguien que tal vez habría combatido para defender a su ciudad. Cuando Jesús le pregunta su nombre, le responde Legión. Una persona caída en desgracia, ya no tenía casa, y una soledad fue progresivamente aislándolo. El texto dice que rompía sus ligaduras, y que el demonio lo arrastraba a lugares desiertos. Quisiera aquí tocar el valor simbólico de este lenguaje y considerar lo siguiente. Lo que nos liga a la vida humana es el vínculo social. Podemos ser y estar siempre que exista el registro de pertenecer a una familia, a una cultura, a alguien. La cultura nos da una identidad, y aquello que nos liga o nos une es el registro del afecto que me hace sentir que soy alguien para otro en esa cultura. Cuando se pierde este registro, algo se apodera del lugar en el que habito. Ese lugar que me permitía sentir que soy alguien se vuelve algo que me hace sentir que no soy nada, que no valgo, que no soy importante, que si no estoy, al otro le da lo mismo, o tal vez le resulte mejor que yo no esté. Cuando se comienza a sentir eso, somos arrastrados a lugares desiertos. La sensación de soledad se apodera de nosotros y surge el retraimiento, el alejamiento de lo social, los estados depresivos, el intento de aferrarnos a algún recuerdo de quién uno era, perdiendo progresivamente el sentido de la vida. El tratamiento que le pudo dar el pueblo geraseno a este hombre que habitaba en los sepulcros fue el de las cadenas y grillos, para sujetarlo en ese lugar que ellos creían que debía ocupar, pero él los rompía. El geraseno era definido por su sociedad como un endemoniado, porque rompía o se negaba a permanecer en el lugar en el que la sociedad lo definía, razón por la cual lo fueron excluyendo progresivamente
hasta que lo dejaron sin personalidad, sin la pertenencia a otros. Claramente lo que se fue desarrollando entre él y la población a la que pertenecía era una desvinculación, un maltrato cuya violencia lo alejaba hacia lugares desiertos, un aislamiento que lo llevaba a habitar entre los sepulcros. Y esto no le generaba ningún problema a los gerasenos. De hecho, les genera temor verlo en su sano juicio, hablando con Jesús. Jesús, cuando lo encuentra, lo primero que hace es preguntarle su nombre. No le inventa un apodo, no se deja llevar por algún prejuicio, no se aleja pensando que es peligroso o que le podría contagiar algo. Tampoco se acerca a decirle lo que piensa de él o qué tiene que hacer. No, lo que hace es escucharlo. Al escucharlo, con afecto, comprensión y aceptación, lo devuelve a la sociedad, permite que vuelva a ligar con su condición humana, y esto le permite volver a estar en su sano juicio, probablemente con un saber que no tenía antes de encontrarse con Jesús, que hay otras formas en las que se puede vivir más allá de la identidad a la que la sociedad te quiere encadenar. Se puede vivir sin tener que obedecer los mandatos sociales de quienes, entre comillas, debemos ser. El Geraseno no era un delincuente, no era un asesino, no era alguien peligroso para los demás. Sin embargo, fue dejado de lado por sus conciudadanos. Lo demoníaco tiene que ver con las múltiples maneras de dejar de lado o de excluir a personas por medio de excusas. Digo excusas porque muchas veces se muestra intolerancia por personas o familias que no son delincuentes ni representan ningún peligro para otros, y son excluidos, dejados de lado. La paradoja de esto es que muchas personas que sí son delincuentes, asesinos, o representan un peligro para los demás, suelen ser incluidas o aceptadas con toda normalidad en la sociedad. Pero a esta sociedad normal les da temor ver a una persona en su sano juicio, y son las que piden a Jesús que no se quede. San Pablo dice a los Gálatas: ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Necesitamos educarnos en la fe para desasirnos de nuestras conductas intolerantes y excluyentes que la sociedad naturalizó en nosotros. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Dios, ilumina nuestro pensamiento, fortalécenos con tu sabiduría, a fin de que podamos escucharnos, comprendernos y aceptarnos como personas. También así poder dejar de lado toda conducta intolerante, puesto que sólo así podremos pedirte que te quedes entre nosotros. Y también sólo así podremos dar testimonio de tu presencia en nuestras vidas. Renueva nuestra salud y vitalidad. Te pedimos que asistas a las personas que conocemos y necesitan de ti. A veces por estar sufriendo enfermedades, duelos, angustias, dificultades laborales, intolerancias o violencia de algún tipo. Especialmente te pedimos por las personas, familias y pueblos que hoy sufren los flagelos de la guerra. Dales fortaleza y esperanza en la paz que proviene de ti. Te pedimos en especial por el pueblo de Ucrania
y el pueblo de Rusia. También rogamos que derrames sabiduría y compromiso con su vocación de servicio a científicos, médicos, docentes, gobernantes, autoridades civiles y militares, y a cada persona que tiene responsabilidades para con la población. Conoces nuestras propias realidades y nos ponemos en tus manos para que seas tú el que nos asista según tu misericordia y voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.